Acaba de llegar esta nueva función a WhatsApp que ha sido esperada por todos los usuarios desde hace mucho tiempo, y es la posibilidad de editar mensajes que hayas enviado en poco tiempo, ya sea en chats individuales o grupales, y hoy te voy a enseñar cómo es que funciona. Y así es, amigos, como acaban de escuchar, esta es una nueva función que WhatsApp ha agregado en su nueva actualización, y cada vez se vienen agregando más funciones nuevas en la aplicación de WhatsApp. Vamos a entrar a WhatsApp. Aquí ya me encuentro dentro de un chat y ahora rápidamente voy a escribir un mensaje para enviar. Como puedes ver, ahí yo ya acabo de escribir un mensaje corto para enviar, así que rápidamente procedo a enviar. Y ahora sucede que en ese mensaje querías enviar más palabras o corregir algún error ortográfico. Entonces, para editar este mensaje vas a tener que presionar unos segundos sobre el mensaje y ahora vas a hacer clic en la parte superior derecha en los 3 puntos. Te va a mostrar todas estas opciones y vas a hacer clic aquí en donde dice editar. Como puedes ver, desde en este momento se va a mostrar un apartado en donde puedes editar el mensaje, ya sea corregir un error ortográfico o agregar más palabras. Así que aquí lo que voy a hacer es agregar más palabras a este mensaje. Una vez que ya hayas editado el mensaje, vas a hacer clic aquí en el símbolo del teléfono. Como puedes ver, aquí ya nos aparece este aviso en donde nos dice: se editó este mensaje para todos los participantes de este chat que tengan la versión más reciente de WhatsApp. Así que aquí vas a hacer clic aquí en donde dice OK, y desde en este momento se va a mostrar este mensaje con una marca en donde dice editado. Y esto ha sido una función que ya estaba disponible desde hace mucho tiempo en Telegram. Si deseas que haga un tutorial sobre ello, házmelo saber en los comentarios. Se vienen muchas más funciones en sus nuevas actualizaciones de WhatsApp. Si deseas estar al tanto de ellas, no olvides suscribirte para que juntos aprendamos un poco más de tecnología.